Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para ello consideremos el rectángulo determinado por el producto cartesiano del intervalo a, b con el intervalo c, d y una función escalonada s definida precisamente sobre ese rectángulo. Entonces, para este ejercicio vamos a considerar para cada punto y en el intervalo c, d fijo, o sea, arbitrario pero fijo, vamos a considerar la función que únicamente va a depender de la variable x, o sea, sé que va a tomar puntos en el intervalo a, b, y de tal manera que a cada punto a un punto en el intervalo a, b, lo va a mandar al valor al que mandaría la función escalonada s al punto x, y. Entonces, si se dan cuenta, es como mantener fijo a y. O sea, en el argumento de la función escalonada s mantenemos fija a y a x es a la que hacemos variar, ¿no? Entonces, esta función sería definida de esta manera. Entonces, algo que podemos observar es que esta función, o esa función definida de esta forma, pues es una función escalonada. Es una función escalonada de variable real, ¿no? Entonces, sabemos bien que esas funciones son integrables. Y también tenemos una expresión para su integral, como vamos a ver más adelante. Entonces, como es integrable, vamos a denotar a su integral de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense que para cada punto y en c, d, nosotros tenemos el valor de esta integral, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta función, esta a de y, vuelve a ser otra función que vamos a ver que va a ser nuevamente una función escalonada y por lo tanto integrable. Y vamos a poder obtener una expresión bastante sencilla, que es lo que nos va a permitir resolver el ejercicio. Entonces, de manera similar, se puede definir precisamente para cada punto x en a, b arbitrario pero fijo, considerar a la función de tal manera que a cada punto y en c, d lo manda al valor al que mandaría la función escalonada s al par x, y. Entonces aquí, de manera similar, observamos que estamos manteniendo a x fijo y a quien estamos haciendo variar es a y. Entonces, de manera similar, lo que se tiene pues es que esta, una función definida bajo esta regla de correspondencia pues es una función escalonada, es una función de variable real y por lo tanto pues es integrable, ¿no? Y entonces a la integral la vamos a estar denotando, para ese x fijo lo vamos a denotar como b de x. Entonces, nuevamente observemos que esta b, como función de x, pues vuelve a ser otra función. Y además resulta ser una función escalonada de variable real y por lo tanto integrable. Y podemos obtener una expresión bastante sencilla para su integral. Entonces, lo que tenemos que probar es que la integral de una función escalonada s o de la función escalonada s sobre el rectángulo R es igual a la integral de esta función de variable real, de la función a de y, precisamente sobre el intervalo c, d. Y esto a la vez es igual a la integral de la función b de x sobre el intervalo a, b. Entonces, lo que tenemos que probar es eso, y si nos damos cuenta, si reemplazamos la expresión de las funciones a de y y b de x, pues lo que vamos a obtener es esta identidad. Que en resumen, si se dan cuenta, lo que está pasando es, al menos por ejemplo en esta igualdad, es como si nosotros estuviéramos cambiando el orden de la integración, ¿no? O sea, aquí en esta parte estamos integrando primero con respecto a x y luego con respecto a y. Y aquí lo que estamos haciendo es integrar primero con respecto a y luego con respecto a x. Ojo con eso no siempre se cumple. O sea, en este caso tenemos una función escalonada, para la cual no hay mucho problema en qué orden nosotros integremos. Sin embargo, en general esto no se satisface, ¿no? Para una función más general no se cumple. Entonces, vamos a dar un poco más de detalles. Por ejemplo, vamos a suponer que S
pues es una función escalonada sobre este rectángulo. Acuérdense que el rectángulo pues era precisamente esto, ¿no? Este de acá, el producto cruz del intervalo a, b con el intervalo c, d. Y entonces, al ser escalonada, significa que podemos encontrar una partición, ¿no? Una partición del intervalo, del rectángulo R, de este rectángulo. Pero al final de cuentas, lo que sabemos es que esa partición, pues es el producto de dos particiones. Se puede expresar como el producto de dos particiones, donde esta es una partición de AB y esta es una partición de C, D. De tal manera que sobre los subintervalos abiertos, perdón, los subrectángulos abiertos de este rectángulo, la función escalonada pues, toma valores constantes. O sea, si nosotros nos fijamos en un rectangulito, en un subrectangulito abierto, de hecho aquí me equivoco. Ah, no, sí está bien. Este, entonces, precisamente para cualquier punto en ese subrectangulito, la función escalonada toma el mismo valor que vamos a estar notando como S y J, ¿no? Entonces, todavía más aún, lo que podemos decir es que la función escalonada S, pues se puede escribir de esta forma, ¿no? Como una suma doble, por así decirlo, este, sobre todos los valores de I y sobre todo los posibles valores de J. O sea, de hecho aquí recorremos I hasta el tamaño de la partición para AB y aquí el tamaño de la partición para CD. Y lo que hacemos es como ir recorriendo precisamente cada uno de estos subrectángulos abiertos, ¿no? Y lo que podemos observar es que con esta letra Xi vamos a denotar a la función característica o la función indicadora. Y lo que nos dice es que en cada uno de estos subintervalitos, pues precisamente la función únicamente va a valer S y J, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, de hecho, toda función escalonada la vamos a poder escribir de esta forma. Y ahora, bueno, si agregamos un poquito más de notación, para un punto y sub 0, vamos a ponerle el subíndice 0 para hacer énfasis en que está fijo. Para un punto y sub 0 en C, D fijo, vamos a considerar a la función que vamos a denotar como S superíndice de y sub 0 como una función del intervalo a, b en R. O sea, si se dan cuenta es una función de variable real y con valores reales, ¿no? Definida en el intervalo a, b. Y vamos a definirla precisamente como nos había indicado en la introducción del problema, precisamente como S de y sub 0 de x igual a la función S evaluada en x, y sub 0. Entonces tal vez con ese subíndice en y sub 0 lo que ya se hace un poquito más de énfasis en que el punto y sub 0 está fijo y quien estamos haciendo variar pues es precisamente a x, ¿no? A la primera coordenada. Entonces, más o menos, como que con un dibujito, lo que nosotros tendríamos es lo siguiente. Imagínense que precisamente nuestro rectángulo R, pues es este de acá, que es el producto cruz del intervalo a, b con el intervalo c, d. Y entonces, precisamente dado que la función es escalonada, la función S definida en el rectángulo es escalonada, nosotros podemos encontrar una partición del rectángulo, que es lo mismo a tener una partición de A, B y una partición para C, D, y hacer el producto cruz de esas particiones de tal manera que en cada uno de los subrectangulitos abiertos, la función S toma valores constantes. Entonces, en el caso de cómo definiríamos, bueno, haciendo énfasis con esta función S de y sub 0, imagínense que tomamos un punto y sub 0 en el intervalo C, D, y que ese punto cae en el intervalo o dentro del subintervalo de la partición para C, D, que está dada por un y sub 0 menos 1
y yj sub 0, ¿no? Imagínense que el y sub 0 cae ahí. Entonces, si se dan cuenta en toda esta, por así decirla, en toda esta franja, en toda esta franja del subrectángulo R, la función y sub 0, S de y sub 0 va a estar definida precisamente sobre todos estos, sobre toda esta franja, ¿no? ¿Sí? O sea, para este y sub 0, como que en esta línea es donde vamos a ir tomando precisamente los puntitos estos en los que vamos a ir estando evaluando, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues tomar un punto X en A, B, pues es como fijarse aquí donde se intersectan estos. Y entonces ahora sí decir, entonces a este punto lo voy a mandar a S de y sub 0 de X, que únicamente es el valor de la función escalonada en X, y sub 0, ¿no? Entonces, sin embargo, pues precisamente como el punto y sub 0 estamos asumiendo que cae en este subintervalo de la partición para C, D, pues si se dan cuenta, para cualquier otro punto que nosotros tomemos, por ejemplo, si nos fijamos en este subrectángulo, para cualquier otro punto que nosotros tomemos aquí, la función S de y, x, o sea, si nos movemos aquí, va a tomar el mismo valor, porque precisamente la función escalonada S toma valores constantes sobre cada uno de los subrectángulos, ¿no? Sin embargo, en este caso muy específico es como ir sobre esta línea y vamos evaluando en los puntos conforme vamos moviendo a X en A, B, ¿no? Y de manera similar podemos hacer podemos definir para un punto X sub 0 en el intervalo A, B fijo, podemos definir una función S de X sub 0, precisamente definida ahora sobre el intervalo C, D en R. Si se dan cuenta, aquí es una función de variable real y con valores en R. Y definirla de la siguiente manera: S superíndice X sub 0 de X. Perdón, aquí es Y, no es X. Ouch. Aquí es de Y. Entonces. Ok. Entonces, pues simplemente, como habíamos dicho, ¿no? Mantenemos a la primera entrada fija y empezamos a variar a Y, ¿no? A la segunda entrada. Entonces, esto en un dibujito pues se vería más o menos de la siguiente manera. Imagínense que el punto X sub 0 cae precisamente en el subintervalo X sub I sub 0, X sub I sub 0 menos 1, X sub I sub 0. Acuérdense que X sub I sub 0 y X sub I sub 0 menos 1 y X sub I sub 0 son puntos de la partición para AB, ¿no? Entonces, precisamente ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir fijando sobre esta línea y precisamente para cada uno de los puntos Y en C, D vamos a ir evaluando la función S en estos puntos, ¿no? Pero manteniendo a X sub 0 fijo, ¿no? Entonces a un punto X sub 0, Y lo vamos a mandar a ese superíndice de X sub 0, Y, que únicamente es la evaluación de la función escalonada S en el punto X sub 0, Y, ¿no? Y entonces lo que podemos observar es que precisamente estas funciones, f de x sub 0 y f de y sub 0, son funciones escalonadas. Definidas cada una de ellas respectivamente en los intervalos a, b y c, d. Y pues con particiones las mismas que para el rectangulito, ¿no? O sea, esta es una partición de AB y esta es una partición de C, D. Más aún, lo que podemos hacer, pues al ser una función escalonada, significa que nosotros podemos siempre encontrar una expresión para ella, como una suma, ¿no? Como una suma finita, así muy, 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 muy bonita, muy elegante. Y y entonces, en efecto, lo que les decía, ¿no? Si ustedes separan, por ejemplo, aquí, en este punto X sub 0, y empiezan a evaluar, por ejemplo, en los puntos Y acá dentro de este rectangulito, pues en toda esta línea, la función S superíndice de
ese superíndice x0 de y va a valer lo mismo, ¿no? Para todos los, para cualquier y que nosotros tomemos, digamos, en este cachito, aquí así, la función esta va a valer lo mismo, ¿no? Porque precisamente la función escalonada S es constante en todo este rectangulito, en particular, pues en esta línea. De manera similar va a suceder aquí y así, ¿no? Para cada partición. Entonces, en efecto, ¿y qué valor va a tomar? Pues precisamente va a tomar el valor S, S sub I sub 0, J, ¿no? Dependiendo de si Y está precisamente, por ejemplo, en el intervalo Y sub J menos 1, Y sub J. Entonces, al ser f de x sub 0 una función escalonada, superíndice de x sub 0 una función escalonada, nosotros podemos escribirla de esta forma. Y de manera análoga para la función f de y sub 0, ¿no? Entonces, pues son funciones escalonadas, entonces por lo tanto pues son funciones Riemann integrables. Y sus integrales pues están dadas de forma también muy sencilla, ¿no? Recordemos que la integral de una función escalonada pues es simplemente sumar lo que vale la función en cada uno de los intervalitos por la longitud del intervalito, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense que cuando estamos en un punto fijo y sub 0, pues por cómo definimos esta función, pues era la integral sobre el intervalo c, d de esta nueva función, ¿no? De la función f de x sub 0 de y con respecto a la variable y. De hecho, esta es una función de una variable que en función de la variable y. Y entonces, sin embargo, pues esto, por cómo lo definimos, pues es simplemente la integral de c a d de la función, perdón, aquí es s, tal vez, de hecho aquí también es s, ¿no? Todas son estas, son s, le estoy cambiando el nombre. Entonces aquí es s, aquí es s, aquí es s y aquí es s, ¿no? Entonces, una disculpa. Observemos entonces que pues de aquí hasta acá es simplemente como la notación que utilizamos para s de x sub 0. Aquí no me confundí con estas. No, verdad, aquí está todo bien. Aquí sí me confundí. Una disculpa. Aquí es s de x sub 0. Por cómo veníamos manteniendo la notación, ¿no? S. Aquí también es s. Entonces, hasta aquí, pues era simplemente aplicar la definición de cómo definimos a de un punto x en el intervalo a, b. Aquí es simplemente pues utilizar la notación que introdujimos nosotros, que es la de s superíndice de x sub 0. Y aquí pues es simplemente decir, pues mira, ese superíndice de x sub 0 es la evaluación de la función escalonada, pero donde nos mantenemos fijos en la primera coordenada, ¿no? Y entonces esto de acá pues es simplemente la definición de una integral, la definición de integral de una función escalonada. De manera similar, para la función b de y sub 0. Y entonces lo que podemos observar enseguida es que precisamente cada una de estas funciones, tanto a como b, pues son funciones que son funciones escalonadas. Pero ahora estas funciones notemos que, por ejemplo, a es una función escalonada definida en el intervalo a, b. Y b es una función escalonada definida en el intervalo c, d. Entonces, ambas son escalonadas. Las particiones para los intervalos pues siguen siendo, digamos, las mismas que existían para el rectangulito. Y al ser escalonada pues significa que deberíamos de poder encontrar una expresión, ¿no? Para escribirla. Y en efecto, por ejemplo, si se dan cuenta, A pues dependía de X, ¿no? Cuando nosotros nos tomábamos un X sub 0 fijo, pues lo que hacíamos era escribirlo de esta forma y resultaba ser esto, ¿no? Pues llegábamos a que era esto. Entonces digamos que esto
Y bueno, si se dan cuenta, esta constante, S sub I sub 0, J, se va a mantener precisamente para para cualquier, o sea, al momento de tomar este punto X sub 0, vamos a tratar de regresar al dibujito. Cuando nosotros tomamos este punto X sub 0 y este cae precisamente en un subintervalo de la partición A, B, digamos que cae en este subintervalo, si se dan cuenta, si nosotros nos movemos un poco a la izquierda, pero sin salirnos de este subintervalo, o un poco a la derecha de X sub 0, pero sin salirnos, pues resulta que el punto, o perdón, la función S, por ejemplo, va a valer lo mismo, pues en cada una de estas líneas, por así decirlo, ¿no? O sea, si nos paramos aquí, en esta línea va a valer lo mismo que lo que vale si nos paráramos aquí. De manera similar aquí, así. Entonces, eso precisamente nuevamente porque S es una función escalonada sobre el rectángulo, ¿no? Y es constante en subrectángulos abiertos, perdón. Entonces, pues en efecto, precisamente este valor de SI sub 0, J, se va a mantener en todo el subintervalo de la partición A, B que contenga a X sub 0. Y de manera similar va a pasar para la función B. Este valor de SI, J0 se va a mantener para todo el subintervalo de la partición C, D que contenga Y sub 0. Entonces es algo como decir, pues precisamente en cada uno de los subintervalitos de las particiones de A, B respectivamente y de C, D respectivamente, pues van a ir cambiando estos valores, ¿no? S y 0 de hecho el que va a ir moviéndose es el índice I, ¿no? Se va a ir moviendo dependiendo de el subintervalo en el que caiga este punto que estamos evaluando. Y aquí el que se va a ir moviendo es J0, ¿no? Entonces, en efecto, pues precisamente la partición, la función A, por ejemplo, la podemos escribir como esta suma, que precisamente este es el valor que va a estar tomando cuando el punto X caiga en este subintervalo, ¿no? Y para la función B, pues de hecho lo que hacemos, lo que se tiene es que este valor es el que va a ir tomando la función B en este subintervalo de la partición del intervalo C, D. Entonces, lo que hemos observado es que esa función A y esa función B pues son funciones escalonadas definidas en A, B y C, D respectivamente, y por lo tanto son integrables. Y resulta ser que la integral, por ejemplo, de la función A sobre el intervalo A, B, porque es donde está definida, pues es simplemente la suma del producto de lo que vale la función en cada uno de los subintervalos por la longitud del respectivo intervalo. Y entonces, de aquí para acá, observemos que lo único que hacemos es que, pues al tener sumas finitas, nosotros podemos ahí hacer el álgebra que queramos. Podemos incluso intercambiar el orden de los sumandos. Aquí pues lo único que hacemos es, de acá para acá, pues es repartir digamos, sobre este sumando, de tal manera que nosotros obtenemos esto de aquí. Y de acá para acá lo que hacemos es intercambiar el orden en el que estamos sumando, ¿no? Aquí estábamos, digamos, nos parábamos en un i y sumábamos todo esto. Ahora lo que hacemos es que nos paramos en un j y hacemos esta suma. Ojo, esto lo podemos hacer porque se trata de sumas finitas. En el caso de series, cuando tenemos sumas, una suma infinita, pues ya no, la cosa ya no se satisface a menos que la serie sea absolutamente convergente, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, de acá para acá simplemente intercambiamos el orden de las sumas. Y lo que hacemos nuevamente de acá para acá, pues es volver a, este, a factorizar, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, observen al menos en este renglón, pues esto de acá, pues es efectivamente la integral de la función escalonada S sobre el rectángulo R. Pero bueno, si nos seguimos por acá, a lo que vamos a llegar es al menos a que esta expresión es en efecto la integral
sobre el intervalo c, d, pero ahora de la función escalonada b de y, que era precisamente lo que nos pedía probar, ¿no? Si regresamos al enunciado, era precisamente lo que se nos pedía verificar. Y nuevamente, ¿no? Si nosotros utilizamos las expresiones o sustituimos las expresiones de A y de B en cada uno de ellos, pues llegamos a esta expresión que se ve todavía un poquito más elegante, ¿no? Entonces, en esencia, lo que teníamos que observar aquí, pues era que estas funciones A y B y B, pues eran funciones escalonadas en los respectivos intervalos y por lo tanto, para esta integral podíamos, perdón, para la integral de ellas podíamos encontrar una suma, una expresión, sencilla que nos podía poder concluir la identidad, ¿no?